Hola, hola amigos de Mateo Orteguita, ¿cómo están muchachos? Pura vida, todo bien, gracias a Dios. Ok, vamos a continuar desarrollando el tema sobre las funciones sobreyectivas. Cuando una función es sobreyectiva. Aquí vamos, aquí tenemos tres ejercicios, ¿verdad? Dos ejercicios gráficos y una que es algebraica. Ok. Entonces, vamos a determinar cuando una función, cuando si estas funciones son sobreyectivas o no son sobreyectivas. Ok, vamos a ver. Tenemos acá el primer ejercicio donde tenemos dibujada la función x a la 3. Ok, me dice que esta es la gráfica de la función f de x es igual a x a la 3. Bueno, vamos a ver. Gráficamente, bueno, nosotros cuando vamos a determinar, a determinar si una función es sobreyectiva o no es sobreyectiva, lo que tenemos que fijarnos es únicamente en el eje de las y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que, muchachos, muy importante esto, recordemos que lo que nosotros tenemos que comparar es el ámbito de la función con el codominio de esta función. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, si nosotros observamos, ahora, el ámbito de la función en una gráfica, ¿dónde es que lo encontramos? En el eje de las y. El codominio en un gráfico, ¿dónde lo encontramos? En en el eje de las y también. Ok, entonces lo que tenemos que fijarnos es solamente en el eje de las y cuando vamos a analizar si una función es sobreyectiva o no es sobreyectiva. Ok, vamos a ver aquí. ¿Cuál sería el dominio, el codominio de esta función? Ok, si nosotros observamos el trazo de la función, el trazo de la función viene desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? Ese es el trazo de la función. Ok. En este caso, el ámbito no, sino que el codominio, vamos a ponerlo aquí, el codominio de f, ¿verdad? El codominio de f va a ser igual de menos infinito a más infinito. ¿Ok? Que es todo el eje de las y, que viene de menos infinito a más infinito. Ok, ahora sí, veamos a ver cuál es el ámbito de esta función. Ok, el ámbito de esta función, observen que esta función viene desde menos infinito, ¿verdad? Porque aquí esta flechita es lo que me indica y esta también, que esto continúa hacia arriba y esto continúa hacia abajo. Quiere decir que el ámbito de f va a ser igual a ¿qué? Bueno, vamos a aquí, tenemos valores aquí, aquí, acá, sobre el eje de la y empezamos a subir, a subir y a subir y a subir y a subir y continuamos hasta infinito, o sea, de menos infinito hasta más infinito. Quiere decir que el ámbito va a ser igual de menos infinito a más infinito. Ok, ahora sí, ¿cuál es la condición para que una función sea sobreyectiva? La condición es que el codominio sea igual al ámbito. Y en este caso observamos que el codominio es de menos infinito a más infinito y el ámbito también es de menos infinito a más infinito. Quiere decir que esta función es sobreyectiva. Vamos a ponerle aquí, es sobreyectiva. Ok, tenemos este otro gráfico, ¿verdad? Tenemos este otro gráfico
E igual observamos, nos ubicamos en el eje de las Y. Ya dije por qué en el eje de la Y. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a encontrar el codominio y vamos a encontrar también el rango de la función o ámbito. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es entonces, muchachos, el codominio de esta función? Si lo vemos nosotros aquí, el codominio viene desde menos infinito hasta más infinito. Entonces vamos a decir que esta es la función, el codominio, vamos a decir que la función g, ¿verdad? El codominio va a ser igual de menos infinito a más infinito. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, observemos el trazo de la función. El trazo de la función viene desde acá, sube, continúa, llega acá y sigue continuando hasta infinito. Ok, si observamos, ¿verdad? También aquí, ¿cuál sería, dónde nosotros encontramos el ámbito de una función? En el eje de las Y. Ok, y si observamos acá, esto, cuanto más se extienda hacia abajo, va a tener siempre un valor en el eje negativo de las Y. Entonces, quiere decir que el ámbito de G, en este caso, el ámbito de G va a ser igual a ¿qué? ¿Desde dónde viene esta función? Viene desde menos infinito y empieza a subir y a subir y subir. Llegamos acá y seguimos hasta más infinito. ¿Ok? De menos infinito a más infinito. ¿Ok? Y entonces ahí ven que fácil, muchachos, es ver cuando una función es sobreyectiva cuando tenemos el gráfico. Solamente tenemos que analizar la función en el eje de las Y. ¿Ok? ¿Cómo se mueve la función en el eje de las Y? Entonces, esta función, como su codominio es igual al ámbito, quiere decir que entonces esta función es sobreyectiva. ¿Ok? Bueno, esas dos son dos ejercicios que son gráfica, analizar el gráfico. Ya ven ustedes que es muy sencillo, ¿verdad? Solamente es ubicarse en el eje de las Y, ¿verdad? O en el eje de las ordenadas y analizar la función desde ahí. ¿Analizar qué? Analizar cuál es el codominio y cuál es el ámbito. Si ambos son iguales, como en estos dos casos, entonces podemos determinar que la función es sobreyectiva. Ok, vamos a ver, ahora aquí tenemos en el ejercicio C, tenemos que una función, pero ya no es gráfica, o sea, no tenemos la gráfica de la función, sino lo que tenemos es la forma algebraica de la función. Entonces vamos a determinar si esta función es una función sobreyectiva o no. Ok, vamos a ver. Nosotros anteriormente vimos que para determinar que una función, ¿verdad?, sea sobreyectiva o no, empezamos despejando el valor de las x en la función. Bueno, eso se puede hacer así, pero también cuando es una función de segundo grado, como una función, en este caso, una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Una función cuadrática, porque aquí eso es lo que tenemos, una función cuadrática. Entonces nosotros lo que podemos, la forma más sencilla de ver de analizar analizar tanto el ámbito
como el codominio es encontrando cuál es el vértice de esta función. Y entonces, a partir del vértice de esta función, entonces nosotros podemos determinar si esa función, podríamos ver si esa función es, si esa función es sobreyectiva o no es sobreyectiva. Ok, vamos a ver. Entonces es muy sencillo. Acordémonos, muchachos, cuál es la fórmula del vértice. Ok, recordemos que la fórmula del vértice es menos b sobre 2a y menos discriminante sobre 4a. Ok, menos discriminante sobre 4a. Entonces, bueno, ¿qué procede aquí? Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular este valor y después calculamos este otro valor. A ver, ¿cuál es ese vértice, verdad? ¿Cuál es el vértice que tenemos? Entonces, vamos a ver, muchachos, acá que, bueno, cuando tenemos como las fórmulas están en términos de A, B y C, entonces, como están en términos de A, B y C, entonces, muchachos, tenemos que, ok, la fórmula para encontrar el vértice es menos b sobre 2a y menos discriminante sobre 4a. Ok, bueno, también vamos a recordar que es el discriminante. ¿Cómo lo encontramos? Sabemos que el discriminante de una función cuadrática es igual a menos es igual a b a la 2 menos 4a por c. Ok, esa es la función, esa es la fórmula del discriminante. Ok, ahora otra cosa, cuando nosotros vamos a trabajar con funciones cuadráticas, ¿verdad? Siempre una cosa muy importante, un dato muy importante es encontrar, o sea, cuál es el valor de A, cuál es el valor de C, de B y cuál es el valor de C. Ok, aquí vamos a ver el valor de A. Recordemos que la forma de la función cuadrática es ax a la 2 más bx más c. Ok, entonces quiere decir que a es el coeficiente de x a la 2. El coeficiente de x a la 2 es 1. El b es el coeficiente de x. El coeficiente de x en este caso es menos 4. Y el valor de c, que es el valor constante, que es 3. Ok. Esos son los valores con los que nosotros vamos a calcular el vértice de esta función. Ok, entonces vamos a calcular esto. Recuerden, muchachos, que esto es muy importante, que esto es un valor, esto es un par ordenado. Esto es el valor de x y esto es el valor de y. Ok, entonces vamos a ver. Para calcular, que sería el vértice, tenemos que calcular el parámetro b sobre 2a. Bueno, eso es muy sencillo, solamente tenemos que sustituir estos valores en esta formulita. Entonces tendremos aquí que es menos, que es este menos 4, que es el valor de b, dividido entre 2 por a. A es 1. Y entonces quiere decir que esto es igual a 4 sobre 2, que es igual a 2. Ok. Entonces ya tenemos el primer valor de
de X, que es 2. Ahora vamos a encontrar este otro valor de Y, el del eje de las Y, ¿verdad? Pero antes de encontrar ese valor tenemos que encontrar el discriminante, ¿ok? Y vamos a ver que el discriminante, vamos a calcularlo aquí, el discriminante es igual a b a la 2, que es b, es menos 4 a la 2, menos 4 por a, que es a, es 1, y que es c, es 3. Ok, y entonces aquí tenemos discriminante es igual a menos 4 a la 2, base negativa, exponente par, resultado positivo. Eso es 16. Y menos 4 por 1 es menos 4. Por 3 es menos 12. Ok, quiere decir que el discriminante es igual a 4. Ok. Entonces ya podemos sustituirlo en esta formulita, ¿verdad? Donde vamos a encontrar el valor de Y. Ok, entonces sería menos discriminante sobre 4a es igual. Entonces sería, aquí el discriminante es 4, entonces sería menos 4 sobre 4 por 1, ¿verdad? Entonces sería, esto sería igual a 4 por 1 es 4, menos 4 entre 4 da menos 1. Entonces ya tenemos el par ordenado, que es el vértice. ¿El vértice cuál sería? El vértice es igual a el valor de X, que en este caso sería 2, y el valor de Y, que es menos 1. Ok. ¿Cómo interpretar entonces esto a la luz de este ejercicio? Bueno, es muy sencillo. Esto lo que quiere decir es que esta función va a iniciar el vértice, ¿verdad? Va a estar donde X es igual a 2 y Y igual a menos 1. Entonces veámoslo aquí. Lo voy a hacer pequeñito aquí para que ustedes lo observen. Vamos a ver que X es igual, digamos aquí es, para que lo vean un poquito más, X es igual a 1, 2 y Y es igual a menos 1. Ok, ¿dónde sería este punto? El vértice quiere decir que X es igual a menos 2 y Y es igual a 1. Ok, ¿qué quiere decir ese punto? Ah, bueno, y muy importante, dice que ¿dónde corta esta función el eje de las Y? En el valor 3, ¿verdad? En el valor 3. O sea, quiere decir, bueno, aquí como no tengo mucho espacio, pero el 3 quedaría como por aquí. Entonces vamos a ver, esto vendría como así. Digamos, viene aquí y agarra para arriba. Ok, vamos a hacerle. Eso sería más o menos, ese sería el gráfico, digamos, de esta función. Ok. Observemos que entonces ya, cuando nosotros tenemos el vértice, podemos analizar, entonces, recordemos que esto es X y que esto es Y. Ok. El plano cartesiano, esto es X y esto es Y. Entonces, aquí tenemos esta función, ¿verdad? Que es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Es cóncava hacia arriba. Entonces, tiene un mínimo, ¿verdad? Que este es el punto que se llama vértice. El vértice que es 2, menos 1. ¿Ok? Aquí es 2 y aquí es menos 1.
Ok, entonces muchachos, vamos a ver. En este gráfico, o analizándolo desde aquí, ¿cuál sería el punto más bajo de esta función? Bueno, sería este punto que está aquí, que es el punto 2 menos 1. Quiere decir que vamos a ver, el ámbito de esta función, el ámbito, digamos que es f, sí, el ámbito de f sería, si nosotros tenemos que analizar el rango o ámbito de esta función, sería de menos 1 hacia dónde, hacia infinito, porque esto continúa, ¿verdad? Esto continúa hacia ambos lados, entonces sería, el ámbito sería de menos 1 a más infinito. De menos 1 a más infinito, incluye el 1, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuál es este es el ámbito o recorrido o rango, que todo quiere decir es lo mismo. Ahora sí, ¿cuál es el codominio? El codominio de esta función. El codominio, vean los muchachos, que viene desde menos infinito hasta infinito. ¿Ok? Desde menos infinito hasta infinito. Vea que esto baja aquí, entonces viene desde menos infinito, subimos, 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 seguimos subiendo y va hasta más infinito. Entonces quiere decir que el codominio de f es de menos infinito a más infinito. Ok, entonces vamos a ver, o sea, ya a dar el veredicto final. ¿El ámbito es igual al codominio? No. Vean muchachos, el ámbito es menos 1 a más infinito. Y el codominio es de menos infinito a más infinito. Quiere decir, ¿verdad? Eso quiere decir que esta función no es sobreyectiva. Esta función no es sobreyectiva. ¿De acuerdo? Como el ámbito es diferente del codominio, entonces esto quiere decir que esta función que tenemos acá no es sobreyectiva. ¿Ven muchachos? Entonces, ok, analizamos estos tres casos, ¿verdad? Gráficos, estos dos y el desarrollo a través de encontrar el vértice de la función, y ve que también nos sirve para analizar. Si la función es sobreyectiva o no es sobreyectiva. Bueno muchachos, espero que hayan comprendido bien el ejercicio, los ejercicios, y que ustedes también pues tomen ejercicios, se pongan a hacerlos, especialmente esta forma. Esta forma relativamente es muy fácil, es muy fácil, con solo que ustedes tengan en mente que gráficamente yo lo que analizo para saber si una función es sobreyectiva o no es sobreyectiva es el eje de las y. ¿Y qué es lo que tengo que analizar? Tengo que analizar el codominio de la función y tengo que analizar el ámbito de la función. ¿Ok? Entonces es muy sencillo. Esta es un poquito más elaborada, pero si nosotros manejamos bien esto, ¿verdad? Lo que es una función de segundo grado, la reconocemos, una función cuadrática, nosotros la reconocemos bien. Si nos conocemos también cómo se saca el vértice, entonces eso nos va a dar el punto donde la función, digámoslo así, inicia hasta ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, ¿verdad? Entonces a partir de eso podemos también igual determinar cuál es el ámbito y cuál es el codominio de la función. Bueno muchachos,
Muchas gracias, agradecerles que hayan estado conmigo. Espero que esto les sirva mucho para reforzar sus estudios ahora que inician las clases acá en Costa Rica, y esto puede ayudarles para que ustedes, ya sea ahorita o más adelante, para que enfrenten las clases con buenas bases matemáticas. Gracias muchachos, que Dios me los bendiga. Y si les gustó el video me regalan un me gusta, y si no se han suscrito al canal, respetuosamente se los pido en este momento. Gracias muchachos, que Dios me los bendiga, y ya saben, aportarse bien.